Bienvenidos. Qué divino está para ver la tele. Diluvia en Caracas. Mucho cuidado para los que están llegando a casa. Son los cambios locos del cambio climático, pero ¿saben qué? Aquí ya entramos también en temporada de lluvias, así que a esta hora eso es noticia en Venezuela. Es noticia Brasil. El pueblo brasileño le dice adiós al programa Bolsa Familia. Durante 18 años ha sido un símbolo de modelo contra la pobreza extrema. Un peldaño más, decimos, en la escalera descendente que pisa Bolsonaro. Otra raya más para el tigre. Es noticia Francia. Neutralizado un proyecto de golpe de Estado contra Macron por grupo de extrema derecha. Un país que históricamente se ha caracterizado por su colonialismo, intervencionismo, planificación y ejecución de golpes de Estado, bebe de su propia medicina. Lo analizamos. Es noticia Venezuela, una nación bloqueada, asediada por sanciones unilaterales que aplica Estados Unidos y sus aliados. Una nación hostigada mantiene sus programas sociales, educativos y culturales, celebrando una fiesta, el Festival Mundial de Poesía. Chau, chau, adiós. Es noticia Brasil. La nación se queda sin el programa de asistencia social Bolsa Familia, que llevaba un beneficio de más de 14 millones de unidades familiares. En este beneficio se resumen muchas ilusiones, posibilidades de haber llegado a trabajar con los papeles en ley debidamente confirmados, las ayudas alimenticias. Hablamos de un Brasil hoy que tiene una inflación que es la mayor en los últimos 25 años y tiene indicadores de pobreza que no paran de crecer. Tras 18 años de existencia y apoyo social, el último pago de la Bolsa Familia se efectuó este viernes. No significa que las 14,7 millones de familias beneficiarias este año, equivalente a casi 50 millones de personas, no lo necesiten. Se trata de un programa que fue modelo mundial y que sacó de la pobreza extrema a 3,4 millones de personas y a 3,2 millones de la pobreza. La forma de evitar la extinción del programa es que el Congreso permita que expire la medida provisional que determina que 90 días después se derogará la ley de 2004 que creó Bolsa Familia. El plazo finaliza el 10 de noviembre. El programa sería sustituido por Auxilio Brasil, un nuevo proyecto del gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo valor no está claro. Según el ministro de Ciudadanía, João Roma, el beneficio tendrá un ajuste permanente del 20% en relación a los montos actualmente pagados en Bolsa Familia, pero no se ha anunciado el monto final de la ayuda. En 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff advirtió sobre este paso de la derecha si alcanzaba el poder. Vean quienes están liderando este proceso, lo que proponen para el futuro de Brasil. Los golpistas ya dijeron que si consiguen usurpar el poder, será necesario imponer sacrificios a la población brasilera. ¿Con qué legitimidad quieren derogar derechos y cortar programas sociales como Bolsa Familia y Mi Casa, Mi Vida? La derecha y los medios hegemónicos aseguraban que se trataba de un discurso para aterrorizar a la población. Las reacciones por el fin de Bolsa Familia no se hicieron esperar. El diputado por el PT, Humberto Costa, escribió en Twitter: mientras millones de brasileños volvieron a la miseria y al hambre, el gobierno de Bolsonaro, solo con la mirada puesta en las elecciones,
terminó con uno de los programas de transferencia de ingresos más grandes del planeta. Bolsa Familia sacó de la pobreza a una gran parte de la población brasileña. El activista Bruno Ishigami resumió la gestión de Bolsonaro en un tuit: destrucción de la Amazonía, reducción de derechos laborales, minería en tierras indígenas, aumento del desempleo, aumento de la pobreza, más de 600.000 muertes, negación y gobierno antivacunas, hambre en rápido crecimiento y fin de Bolsa Familia. Las ayudas sociales a la población brasilera se cortan, mientras el país atraviesa la mayor inflación en los últimos 25 años y la pobreza no para de crecer. Laurindo Leal Fillo, periodista, sociólogo, director y presentador del programa Ver TV, con maestría y un doctorado en Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación, nos acompaña hasta ahora desde Sao Paulo. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas buenas noches, Marcela. Buenas noches, espectadores de Telesur. Es siempre un placer hablar con ustedes. El placer es mío. Me pregunto, en medio de la catarata de renuncias de ministros de Bolsonaro, así en todo este panorama de sacudón llega la eliminación de Bolsa Familia. ¿Tiene una clara intención electoral lo que está haciendo Bolsonaro? Sin duda es lo principal objetivo de esta acción criminal del gobierno Bolsonaro. Cambiar el programa Bolsa Familia a partir de ese nombre. Saca el Bolsa Familia e introduce, pero no se sabe bien cómo, un otro programa llamado Auxílio Brasil, para decir que es una iniciativa de este gobierno. La verdad, una tentativa apenas de crear no imaginario de la población a idea de que algo más que trará a esta población más vantagens, o que es absolutamente equivocado y mentiroso. O que hay una destrucción de uno de los programas sociales más bien sucedidos en toda la historia de Brasil. Empezado el inicio del gobierno Lula en el año 2004, cuando se intentaba en Brasil se crear un estado de bienestar social. Y uno de los alicerces y uno de los apoyos centrales del estado de bienestar social que empezaba a ser construido en Brasil era justamente el combate a hambre. Esta fue un mote de la campaña electoral de Lula y que se implementó luego en el inicio de su gobierno a través del Bolsa Familia. Y el Bolsa Familia no es simplemente una transferencia de ingresos, es un complejo programa social que involucra una serie de actividades sociales que van desde la escuela, de la asistencia médica, de la asistencia social, todos integrados en un sistema único que tiró millones de personas, de familias de la pobreza y retiró el Brasil del mapa da fome de ONU. Todo esto está siendo criminosamente destruido por el gobierno Bolsonaro, que está observando simplesmente una tentativa de conseguir mostrar para parte de la población que el Auxílio Brasil sería un sucedáneo mejorado del Bolsa Familia, o que es una de las mayores mentiras, de entre tantas mentiras que este gobierno habla a la población brasileña. ¿Alcanza esta acción para tratar de ganar votos cuando Lula está tan despegado y tan en la punta de este ranking de intención de voto? Por favor. Sí, sin duda. Hay una distancia, todas las encuestas muestran una distancia muy larga entre los votos que serán dados, si hoy las elecciones fuesen realizadas hoy, los votos que serían dados a Lula y a Bolsonaro. La distancia es muy larga. No hay encuestas até que apuntan la posibilidad de Lula vencer en la primera vuelta. O que deixa o governo Bolsonaro
totalmente despreparado e totalmente sem ações concretas para mostrar à população. Não há nada de positivo que o governo Bolsonaro pode mostrar à população em seus 2 anos e meio, quase 3 anos de governo. Portanto, há uma situação em governo Bolsonaro de desespero, com a clara possibilidade de uma derrota eleitoral no ano próximo. E todas as tentativas para reverter esta situação negativa são simplesmente baseadas em propaganda enganosa, como nós outros dizemos acá, propaganda mentirosa. E talvez uma das mentiras maiores, dentre tantas que vem dizendo este governo, um governo absolutamente desligado das necessidades populares, talvez a mentira maior entre tantas é esta, de cambiar apenas um nome, Auxílio Brasil, em lugar de Bolsa Família, destruindo o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família vai muito allá de uma simples transferência de ingressos, como eu disse. É um grande programa social, um grande programa de integração das massas pobres, obreiras, de toda a sociedade, campesinas, na sociedade brasileira, no mercado de consumo brasileiro. Nesses últimos 18 anos, houve uma transformação larga do mercado, com a integração dessas camadas, graças a esses programas sociais dos governos de Lula e Dilma, que agora estão sendo destruídos, mas que essa destruição está sendo há uma tentativa de Bolsonaro de cobrir, de camuflar esta destruição com esses slogans publicitários, tentando mais uma vez enganar a população brasileira, buscando os votos do ano que vem, del año próximo. Hay una fecha que es sumamente importante y miren cuándo viene a salir de funcionamiento Bolsa Familia. El 29 de octubre del año 2006 en Brasil, Lula da Silva era reelecto con un amplio margen para su segundo mandato. O sea, nada queda fuera de lugar aquí. Todo hace parte de un plan prediseñado, acucioso. Dime si no da esa sensación. Sí. Claro, há toda uma engenharia, eu diria uma engenharia sociopolítica, não? Que começou a ser desenvolvida muito antes do governo Bolsonaro. Isto começou no golpe do ano 2016 com a deposição fraudulenta da presidenta Dilma Rousseff. Ali começou a transformação do Brasil, de uma nação que caminhava para ser uma das mais importantes econômica e politicamente do mundo, para uma situação de desespero, como passa agora. Depois do golpe, a segunda e talvez a muito mais importante ação contra esse desenvolvimento do Brasil foi a prisão do presidente Lula sem nenhum motivo legal, uma fraude jurídica que se organizou afuera do Brasil, se organizou nos Estados Unidos, uma associação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra uma parte dos magistrados brasileiros liderados por um juiz de primeira instância chamado Sérgio Moro. Todo este faz parte de uma engrenagem, como disse, político-social para retirar o Brasil de uma situação de protagonista internacional. O Brasil estava se aproximando de ser a quinta economia do mundo. Tinha uma voz forte em todos os organismos multilaterais. O presidente Lula era chamado para se manifestar sobre as grandes questões mundiais. Brasil estava a ponto de se tornar um país capaz de se nivelar às grandes potências do mundo, como Estados Unidos, como China, dialogando de igual para igual.
Tudo isso foi destruído nesses últimos 2 anos e meio para chegarmos nessa posição que é dramática. Hoje há hambre em las calles. Eu vivo aqui na principal cidade brasileira, a cidade mais importante economicamente do Brasil, e as pessoas estão vivendo em la calle. São milhares e milhares de famílias que estão aqui cerca de minha casa, vivendo em la calle, com hambre, com frio, em la lluvia. Isso não se viu nunca. Nunca, nem nos piores momentos mais trágicos da história do Brasil, se vê cenas como se vê aqui nesta cidade, que é a mais rica do Brasil, pero a que tem também milhões de pobres em las calles. Há uma destruição que foi uma destruição planejada. Marcela, você disse bem, isso é algo planejado. El Bolsa Família, a destruição do Bolsa Família, hace parte desta destruição, infelizmente. Ahora también se entiende por qué empieza a repicar y desde Latinoamérica se asocia con el fervor de una campaña electoral, pero en verdad empieza a repicar en redes sociales el Fora Bolsonaro, porque estamos hablando ya de picos históricos de indicadores que relacionan a Brasil con la miseria y con el hambre. Laurentino. Sí, sí, claro. Hay una repulsa, porque gran parte de las personas que el año 2018 votaron en Bolsonaro, hoy están totalmente contra él. Él crece el movimiento Fora Bolsonaro, pero él ainda tiene el apoyo de los sectores económicos dominantes, porque hay toda una visión de las camadas dominantes de la sociedad, financeiras, industriales, comerciales, que ainda apoiam Bolsonaro, porque Bolsonaro aplica uma política ultra neoliberal, que aumenta as ganâncias deles setores ainda dominantes. E isto é que ainda mantém cerca de 20% de apoio ainda em las encuestas em Bolsonaro. Pero as camadas sociais, as camadas mais pobres estão se volvendo contra ele e há manifestações cada vez mais crescentes contra Bolsonaro. O que também pode ser um risco, porque isto também anima certos setores que ainda pensam na possibilidade de um golpe para manter Bolsonaro em poder. Isto diminuiu um pouco nos últimos meses, pero ainda não está fora de perigo. Quer dizer, ainda há a possibilidade de uma tentativa de mais violência de Bolsonaro para se manter no poder. Pero, por enquanto, ainda se tem grande expectativa de que os comícios do ano que vem se realizem e que Lula confirme os prognósticos e volva a ser presidente da República de Brasil. Esta é a expectativa hoje da maioria da população brasileira, sem dúvida alguma. Muchas gracias, Laurindo. Yo que agradezco. Muchas gracias también, Marcela. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Allí tenían el análisis completico sobre los hechos en Brasil. Hay algo más que me falta y que antes de ir a la pausa quiero contarle. Es noticia Francia. Neutralizado un proyecto de golpe de Estado contra Macron por un grupo de extrema derecha. Preguntamos, un país que históricamente se ha caracterizado por su colonialismo, intervencionismo, planificación y ejecución de golpes de Estado, ¿bebe de su propia medicina? Al regreso, es noticia, Francia. Reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales.
el fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Es noticia Francia, autoridades develaron presuntos planes de la ultraderecha francesa de golpe de Estado con toma del Elíseo y el secuestro del presidente Emmanuel Macron. De acuerdo con una investigación en curso de la Dirección General de la Seguridad Interior de Francia, DGSI, el ultraderechista Rémi Daillet elaboró un amplio proyecto paramilitar llamado la Operación Azul, cuyo objetivo final era ocupar el poder, tomar el Palacio del Elíseo y raptar o asesinar al presidente Emmanuel Macron. Daillet fue descubierto en el país galo y sus impulsores han sido inculpados por asociación terrorista criminal. Habría creado desde su autoexilio en Malasia un sistema de comunicaciones encriptadas y una red de células regionales de simpatizantes de ultraderecha, entre ellos neonazis, militantes antivacuna y fanáticos de las teorías de la conspiración. La Dirección de la Seguridad Interior pudo identificar un total de 300 integrantes, entre los que estaban involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. El presunto conspirador envió en abril un correo electrónico a los diputados de la Asamblea Nacional en el que les advertía de un derrocamiento popular inevitable frente a un gobierno genocida que imponía una vacunación que mata a los ciudadanos. Además, en junio de este año, Daillet fue extraditado de Malasia a Francia por su presunto papel de instigador en el secuestro de una niña en el país. El conspiracionista fue sacado de su celda el pasado martes 19 de octubre para ser interrogado en las instalaciones de la DGSI por su rol en la Operación Azul. Desde mayo, 12 personas pertenecientes a la ultraderecha fueron detenidas e inculpadas por asociación terrorista criminal. Según la DGSI, el plan era muy preciso: acumular armas y explosivos, organizar unidades paramilitares provistas de pistolas y fusiles ametralladora y atacar los centros de vacunación contra la COVID o las antenas de 5G. Lo más complejo de la situación es que la DGSI descubrió militares en retiro que impartían cursos intensivos de preparación para la lucha armada con fines golpistas. Diversos analistas respecto a este tipo de situaciones declaran que la ultraderecha en Francia y Europa no solo se manifiesta a nivel político, sino también en una parte muy minoritaria, pero significativa, de la sociedad con ideas extremistas. Les presento a Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Nos acompaña, de hecho, desde esa ciudad. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Gracias a usted por atendernos. Sorprendidos aún en Latinoamérica ante la información aportada por autoridades francesas, sobre todo de asociar a un golpe a un grupo de extrema derecha que relaciona y que usa esa estrategia de acción contra Macron como un golpe que buscaba la libertad. ¿Bebe de su propia medicina? Hemos preguntado aquí. El gobierno francés, cuando recibe una información y desarticula una acción de estas. Bueno, se podría decir
en parte, ¿no? Que sí. Ahora, grupos en extremo reaccionarios y violentos siempre han existido en Europa y en Francia. Francia tiene un sector de su sociedad bastante reaccionaria. Acuérdate que para la Segunda Guerra Mundial tuvieron un grupo, la República de Vichy, ¿no? Que fueron colaboracionistas de los nazis, ¿ya? Y fue el presidente de esa República de Vichy fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, que por supuesto después lo fusilaron por traidor, pero existen, ¿no es cierto?, la derecha reaccionaria en Francia, o sea, sectores muy conservadores, y dentro de los sectores conservadores, claro, grupos más extremos. En ese sentido, yo creo que esto que se ha descubierto ahora obedece a las nuevas situaciones que estamos viviendo. Hay una suerte como de paranoia, ¿no? Una suerte de movimiento extremo y bastante paranoico en contra de la vacunación, etcétera. Pero, al parecer, es un grupo minoritario, o sea, es una célula, ¿no? O 100, 200, no sabemos exactamente. Sería una célula, un grupúsculo, pero con capacidad de organizarse y con capacidad de juntar armas. O sea, tendrían capacidad para hacer algún tipo de atentado o alguna acción en extremo violento. Eso es lo peligroso, y el hecho de que haya sido desarticulado significa que este tipo de grupos se están articulando, ¿ya? Y es una situación, por supuesto, muy, muy compleja y muy peligrosa, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que hay un medio ambiente propicio actualmente para que estos grupúsculos emerjan. Yo creo que siempre han estado latentes, pero el hecho de que ahora se sientan más empoderados para salir, para surgir y para empezar a planificar acciones, significa que se sienten más seguros y actúan de una manera mucho más audaz, ¿ya? Entonces hay que analizar qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está ocurriendo, para que estos grupúsculos se sientan... Fernando, es interesante lo que estás diciendo, muy interesante, porque hace 4 días un cineasta francés presentaba en Valladolid su último largometraje, y él decía que urge en Francia una reflexión sobre los errores y horrores del colonialismo. Él hizo su película ambientado en Bamako en 1962, cuando iniciaba la independencia del país africano, y él decía, toda la situación actual, hace 4 días fue esto, toda la situación actual de la inmigración está relacionada con el crimen contra la humanidad que fue aquello. Y él promueve la necesidad de hablar, no solo en Francia, sino también en Europa, hablar del colonialismo. Heridas de guerra, él decía, debemos combatir la loca regresión intelectual, moral y hasta fascista que estamos viviendo. Te escucho y también vas en el mismo sentido con esta propuesta que estás haciendo de revisar lo que está ocurriendo. Sin duda, o sea, el colonialismo francés fue extremadamente brutal y sanguinario, sobre todo cuando los pueblos se quisieron liberar. Y es un colonialismo brutal, sanguinario, que nos toca directamente a los latinoamericanos. Acuérdate que los franceses hicieron una revolución francesa con valores libertarios, pero solamente para los franceses europeos, ¿ya? Cuando Haití, que era colonia del imperio de la corona francesa, se quiso liberar, fueron masacrados por los ejércitos revolucionarios franceses. O sea, son valores muy eurocéntricos, pero que en algunos aspectos, por supuesto, los derechos del hombre, etcétera, son avances, pero Francia ha tenido estos sectores reaccionarios que han manejado a Francia por cientos de años. Al parecer no han cambiado mucho, ¿ya? Así como masacraron a los haitianos que lucharon por liberarse, y además era un movimiento afroamericano, el primer movimiento de liberación afroamericana, que fueron masacrados, era una colonia francesa. Después recuerda lo que pasó otra colonia francesa como era Argelia, ¿no? Fueron
la represión francesa a la lucha de independencia de Argelia fue criminal y extraordinariamente sangrienta. Después mira lo que ocurrió con Vietnam. O sea, Francia tiene una historia reaccionaria que también debería, como dice este cineasta, debería ser profundamente analizada por el pueblo francés, y además que Francia debería pedirle perdón a la humanidad, a América Latina y a los pueblos que ha sometido y ha colonizado, ¿no es cierto? Entonces, estos fenómenos de larga duración histórica, sin duda, que tienen repercusión y van dejando huellas, ¿no? Entonces, claro, hoy día se traduce en que hay grupúsculos que se sienten llamados a generar y a atentar contra sus propias autoridades en la propia Francia. O sea, están viviendo un problema, ¿ya?, como tú bien decías, en su propio terreno. Pero la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo? El proceso, el neoliberalismo francés, cómo ha avanzado, cómo se ha ido deteriorando la sociedad y el proceso democrático. Acuérdense que también hay los partidos de derecha más reaccionaria, de corte neofascista, como Le Pen, etcétera, también han tenido presencia importante. Y ahora, ¿no es cierto?, aparecen estos grupúsculos. No estoy diciendo que estén ligados o no, pero a lo mejor no tienen ninguna relación, no sé, pero aparecen estos grupúsculos que ya lo que están pensando en atentados criminales, ¿te das cuenta? Entonces, esto debería llevar a una reflexión profunda de las autoridades, de las élites francesas, pero también, ¿no es cierto?, en esta demanda que hace el pueblo de Francia, ¿por qué está pasando? O sea, esto está ocurriendo porque hay razones muy profundas, ¿ya?, de descomposición de la sociedad democrática francesa, en mi opinión, producto de un sistema neoliberal extremo que está destruyendo a las sociedades en todos lados. Antes no estábamos acostumbrados a hablar de los países desarrollados, pero mira lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces yo creo que hay un proceso no menor de descomposición social en general en Europa y, por supuesto, en Francia. Hay además Y una está llevando a coyuntura... este tipo de respuesta. Se entiende. Hay una coyuntura actual muy interesante. Esta ultraderecha asociada con este intento de golpe de Estado y con todas estas acciones en contra de Macron, se dan en un momento en el cual el mandatario francés lidera las encuestas a las presidenciales. ¿Y con quién se enfrentaría, siempre potencial? Se enfrentaría en segunda vuelta con la ultraderecha. Entonces ya estamos hablando también de otro tipo de escenario. La ultraderecha apañada o apoyada con votos es la que está llegando aquí a disputar este escenario con Macron. Creo que esto le suma un condimento más interesante todavía a este análisis. Fernando. Exactamente, por supuesto, porque a eso es lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque hay una descomposición de la sociedad, producto de el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal brutal, ya, que nosotros hemos vivido en América Latina, pero que es un fenómeno global, que ya comenzó, todos lo sabemos, hace ya varias décadas, ¿no es cierto?, liderado por Estados Unidos, y que ocurrió en Europa, fueron desmontando la sociedad del bienestar. Entonces, mira lo que está ocurriendo, ¿ya? Acuérdate, hace un par de años teníamos las protestas de los chalecos amarillos, que son distintas organizaciones sociales, etcétera. O sea, los procesos no se detienen. Y hoy día, este nivel de composición hace que lo más democrático, entre comillas, en este minuto sea apoyar a Macron, porque la alternativa a Macron es un neofascismo, pero que no es un neofascismo similar al que hubo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Hay que verlo con las nuevas tensiones sociales que estamos viviendo en nuestra época histórica. Y lo concreto, y por qué la gente se empieza a sentir a apoyar los sectores clases medias o clases medias bajas o pequeña burguesía, ¿por qué empieza a apoyar a estos grupúsculos? Porque el nivel de desorientación, el nivel de pérdida de certidumbre, ¿ya?, a que ha llevado este modelo capitalista neoliberal, está provocando la desintegración de esas sociedades del bienestar, y que en un momento eran realmente, para nosotros que vivíamos en un mundo en la periferia, parecían sociedades fantásticas, con una gran calidad de vida, ¿ya? Pero hoy día ellos tienen enormes cantidades de pobres, cesantes, se está retrocediendo en todo lo que son las garantías sociales, ya, los derechos sociales que se habían conquistado durante décadas, ¿ya? Y eso obedece a un modelo de desarrollo que,
como sabemos, concentra la riqueza en una cada vez más pequeña minoría, ¿ya? Y va despojando, ¿no es cierto?, de alternativas de llevar una vida digna a la gran mayoría. Esa tensión política, los fascistas la están aprovechando muy bien, ¿ya? Y en ese sentido sí tienen la historia, ¿no? Los fascistas en los años 20 y 30, porque avanzaron en Alemania y en Italia, porque se aprovecharon, ¿no es cierto?, de la descomposición social a la cual habían llevado los gobiernos conservadores, ¿ya?, tanto de Italia como de Alemania. Entonces, la situación es en extremo peligrosa, porque lo que está pasando en Francia, está pasando en Hungría, está pasando en Austria, está pasando en Polonia, ¿ya? Estos son señales que nos dicen de que esas sociedades están entrando en un proceso de descomposición acelerada. Entonces, lo político, ¿ya? Y yo creo que es muy importante, en mi opinión, estar muy atento e impulsar y apoyar las luchas populares por restituir la verdadera democracia, ¿no? La democracia que le dé garantías de vida digna al conjunto de la población. Aquí hay algo muy interesante. De siempre. Mientras te voy escuchando, asocio. En Francia hay centro derecha, derecha, ultraderecha, extrema derecha. Imagínate. Y la izquierda, ¿y quién entonces puede salir a cuidar, a defender, a seguir trabajando para volver, si alguna vez existió, ese estado de bienestar al cual aspiran los franceses? Y que al no tenerlo genera esta descomposición a la cual aludes, porque la base es política, y si es política también es económica, Fernando, ¿o no? Absolutamente, absolutamente, tú tienes toda la razón. El gran tema es eso, ¿qué son las fuerzas progresistas? Hablemos de la izquierda, ¿no? Bueno, se está pagando, en mi opinión, de manera importante, el costo, ¿ya?, de la hegemonía neoliberal que ocurrió tras el fin de la Guerra Fría, ¿ya? Cuando la socialdemocracia europea, particularmente la inglesa, ¿no es cierto?, finalmente es hegemonizada por el neoliberalismo. Pensemos en Tony Blair, en la tercera vía, ¿no es cierto?, que también va a influir, ¿no es cierto?, por sus redes internacionales en las socialdemocracias de América Latina, ¿ya? Ellos finalmente se rindieron, bajaron, incluso estoy hablando de la socialdemocracia, no estoy hablando de los socialistas más socialistas o más de izquierda, ¿no? Estoy hablando de la socialdemocracia tradicional después de la Segunda Guerra Mundial Europea. Pero ellos, cuando termina la Guerra Fría, bajan sus banderas de lucha por las igualdades sociales y se rinden ante el poder económico y el poder del capital, ¿ya? La mayor expresión de eso fue Tony Blair, ¿no es cierto? Y asesorado por todos estos intelectuales como Anthony Giddens y todo este posmodernismo que se pone de moda, sobre todo en política, y empiezan a hablar de globalización, de que el capitalismo era invencible, entonces lo que había que hacer era acomodarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente ceden, ¿ya?, y entregan sus banderas de lucha histórica a la derecha neoliberal. Y después, llega un minuto en que ya tú no distingues cuál es la diferencia entre un neoliberal de derecha y un neoliberal de la socialdemocracia europea, ¿ya? Te recuerdo que Margaret Thatcher, cuando ya estaba por jubilarse, le preguntaron, o ya estaba jubilada, y le preguntaron cuál fue su mejor legado, ¿ya? ¿De qué es lo que está orgullosa? Esto es público, esto está en un diario británico, y ella dijo, de lo más orgullosa que estoy es de mi mejor creación, que fue Tony Blair. ¿Te das cuenta? Entonces, esta privatización de las industrias nacionales, esto que significa, ¿no es cierto?, el consenso de Washington, que se llamó hace un minuto, bueno, eso finalmente hizo que se bajaran las banderas, ¿ya?, tradicionales de lucha de los sindicatos europeos, de los sectores proletarios y de los sectores populares. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo mismo que pasó en muchos países de América Latina. La gente dejó de confiar en los líderes de esta socialdemocracia neoliberal. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Y eso se está pagando un tremendo costo en España, en Francia, en Alemania, en el resto de Europa, que existe un gran descontento social y popular
pero no existe una cercanía a los partidos de la izquierda tradicional. Entonces tú tienes el caso de España, donde con Podemos y otros sectores están tratando de armarse, ¿no es cierto?, porque ya no le queda al Partido Socialista Español. En Francia pasa algo muy parecido, ¿ya? Entonces el desafío es muy importante y yo creo que es una tremenda lección para nosotros acá en América Latina. Si en América Latina no somos capaces de construir grandes mayorías populares, ¿ya?, nos va a pasar, y en muchos casos nos está pasando lo mismo. Cerramos, Fernando, y te agrego ahí un tuit cortito de un realizador audiovisual venezolano, Vladimir Sosa. Él dice en un tuit que manda a decir Emmanuel Macron que la ultraderecha solo puede dar golpes de Estado en Venezuela, pero que en Francia eso sí está prohibido. Eso resume en lenguaje de Twitter lo que está pasando. Quiero agradecerte todo este análisis y todo este tiempo compartido. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con Telesur y su audiencia. Seguimos con Es Noticia Venezuela, una nación bloqueada, una nación asediada por sanciones unilaterales que aplican Estados Unidos y sus aliados, una nación que pese a todo, contra viento y marea, mantiene sus programas sociales, educativos y culturales, haciendo una fiesta que recibe por nombre el Festival Mundial de Poesía. Ya les vamos a contar un poco más al regreso, porque esto también es noticia. Porque Telesur siempre da más. Ahora podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur.
noticia: Venezuela y el planeta. El país sudamericano, inspirado en el grito libertario de Carabobo, celebra el 15º Festival Mundial de Poesía. A pesar de las sanciones, del bloqueo, a pesar del hostigamiento, Venezuela sigue adelante buscando garantizar programas sociales, educativos y culturales. El bloqueo y las sanciones por parte de los poderes hegemónicos no han podido detener los beneficios sociales, educativos y culturales de la nación bolivariana. El Festival Mundial de Poesía, en su 15ª edición, reúne artistas de todos los continentes. La víspera, la gala de la fiesta cultural, contó con la presencia telemática de diversos poetas. Quando mi abitarono i viventi. Quando mi abitarono i viventi, nelle doglie di Dio, e un coro di semi nella culla minerale filava la mia pelle di tempo luce. Quando mandri di alberi mi correvano dentro e l'alfiere sellava il fuoco indomabile del mio regno smisurato. Nei solchi del mio corpo un santo rincasava la bestia, sorridendo nella mia bocca. Los pueblos del mundo, abrazados por medio de la palabra. Si digo madre, digo Italia. Si digo abuelo, digo isla. Si digo bisabuelo, digo Galicia. Si digo tatarabuelo, digo Francia. Un tatarabuelo en Grecia, otro en Damasco. Uno perdido en la India gitana, otra en las calles de Palestina. Si me remonto a los 10º abuelos, soy de todas partes. Maremi tava da conhecer Turrende. Dinanglo Mester por será me conocí con mi mes. Mucho gusto. Un placer. Essa aqui tá quem botar aí, quem mo quer vir aí, te ainda tá silencioso. Por eu uniboso. Tá quieto. Quem tá decidi que hora tá acaba? Spill de mi alma. La programación presencial será desde la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello en Caracas, espacio que junto a otros se extenderá a las calles. También tendrá un programa virtual a través del canal televisivo Vive TV y por medio de las redes. El festival rinde homenaje al cultor Antonio Trujillo. 120 poetas de todo el mundo participarán de maneras diversas y conmemoran los 199 años del poema Mi delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar. Con gran honor, con gran orgullo, les presento a Antonio Trujillo, artesano, poeta, cronista oficial del municipio de Los Salias, en San Antonio de los Altos. De ese espacio en el cual ustedes conocían y veían las imágenes de inauguración, a este espacio de Es Noticia. Les voy a ir mostrando esta belleza que tengo en mano. Con mucha alegría dejo el electrónico para ir al papel, con lo rico del papel, con lo rico que es oler el papel y con la belleza de que esté Antonio con nosotros. Muchas gracias, es un honor para mí. Y es una alegría que Venezuela entera esté hablando de identidad y de poesía con usted, maestro. En Argentina llamamos maestro a quien lo acredita, a quien se lo merece. ¿Cómo se ha sentido en este día de homenaje, de poesía, de nuevos albores en una patria que, a pesar de todo, sale adelante? Pues muy tranquilo y ¿sí? muy satisfecho, pues, con los compañeros, con las compañeras, con los organizadores, sobre todo, del festival, del festival que nos representa espiritualmente ante el mundo. Hablemos de ese sentir espiritual, de la Venezuela de los 5 continentes, como le gusta llamarla. Muy bien. Esa fue una frase que nació allí espontáneamente, pero es el sentido de que se me ocurrió para decir que somos la casa de 5 continentes, porque los 5 continentes están hablando en poesía en nuestro territorio. Bellísimo el sentido y bellísima la frase. Qué lindo. ¿Qué necesitamos en común en los 5 continentes para, con la poesía como arma, salir adelante, sobre todo después de un tiempo pandémico, porque nos hemos entrenado también en nuevos sentires en esta pandemia?
Bueno, la poesía es la gran religión del ser humano. Creo que después de la pandemia y de los bloqueos y de las malas intenciones en contra del sueño de los pueblos, la poesía ha tenido un gran abono para resurgir. ¿Cómo empezó, maestro, con la poesía? ¿Cuál fue el abono para iniciar, para surgir en el campo de la literatura y en especial de la poesía? Creo que fueron unas palabras que le oí a mi mamá cuando era niño, que recitaba unos poemas. Ajá. Y sentí que esas palabras no eran terrenales, sino que eran distintas a las palabras ordinarias. Uh-huh. Entonces pensé siempre que dónde estaban esas palabras. Todavía las ando buscando. Bellísima esa conexión. Y esa poesía, esas palabras que recitaba su madre, ¿las acuerda? ¿Las tiene presentes? ¿A quién correspondían? ¿La autoría? Sí, eran poemas de Pérez Bonalde. Vuelta a la patria, Flor se llamaba, Flor era ella, algunos versos de Becker. Y después en un tío mío que se acordaba mucho de César Vallejo, el poeta peruano. El poeta peruano. Sí, y don Antonio Machado. Eran como los ángeles tutelares del imaginario familiar. ¿Es consciente de que puede pasar de que en una casa estén recitando sus versos y que una madre esté dejando ese legado a un hijo? Sin darse cuenta, sí. En mi tío el caso fue un poquito más conmovedor, porque mi tío, por sus ideas de hombre de izquierda, republicano, entonces decidió no ir a misa, porque entrar a la iglesia era como traicionar su historia. Entonces descubrió en la poesía una nueva religión para él. Y entonces él permanentemente nos tenía en un ejercicio de lectura de poesía antes de cenar. Entonces entré en un libro que él tenía allí, una antología de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Entonces allí conocí a Rosalía de Castro, a César Vallejo, conocimos a José Martí, poetas españoles, poetas latinoamericanos, todos de la lengua común que tenemos. Y creo que ese fue mi primer taller de poesía al que yo asistí sin saberlo. Con lo cual tiene un sabor extra. Sí, porque después estuve en talleres de poesía ya adulto, joven, adulto. Sobre todo con el poeta Juan Sánchez Peláez en Venezuela, que venía de la experiencia de Mandrágora, de Chile, y con él, bueno, entramos en una revisión de la poesía a través de los lugares en Venezuela. O sea, poetas que le han escrito a los lugares, que sus lugares tienen el alma de esos poetas o los poetas tienen el alma de ellos. Y yo nací en un pueblo del estado Miranda, bellísimo, que es San Antonio de los Altos, y San Antonio, porque todo lo que te estoy hablando no es bajo un concepto literario, sino como un imaginario, una cosa que estaba aconteciendo, pero sin ninguna idea literaria, o sea, no era nada para escribir algo. Claro. Sino después, cuando una mañana, de los años 70, finales de los 70, 80, amanecieron unos tractores sobre las colinas de nuestro pueblo, y estaban transformando un pueblo casi en estado de encantamiento, lo estaban transformando en una ciudad. O sea, allí hubo un tránsito de lo rural a lo urbano sin anestesia. Y entonces tumbaron la iglesia antigua, tumbaron la casa donde nacieron los hermanos Salia, estaban tumbando la historia, gran parte de la historia del país, porque Vicente Salia es el autor de la letra del himno nacional. Y la iglesita era donde nos bautizaron a nosotros y la tumbaron. Y después vinieron todas las edificaciones que nacieron sobre los nacientes. Y bueno, y entonces yo creo que todo lo que te hablé de aquella infancia que leía o que oía a mi mamá se removió cuando entré en la lucha de un espacio, o sea, más bien fue un movimiento, algo ecológico. Entonces yo pienso que llegué a la poesía como una decisión de escribirla
por la defensa de un árbol. Ese algo ecológico es hoy una militancia, es hoy una acción fundamental, porque estamos en época de cambio climático y donde tenemos más claro que si la Pachamama no se cuida, no vamos a seguir adelante. O sea que ya de entrada venía con un camino disruptivo, abriéndose un espacio nuevo. Mientras lo oía, yo pensaba, la poesía de Gabriela Mistral, que nos enseñaron a los niños latinoamericanos tan chiquitos, y que luego también pasamos sin anestesia, quienes empezamos a militar, en la poesía como herramienta política, para reivindicarnos, para conocer nuestra historia, para salir adelante con nuevas armas, buscando el bienestar y un futuro mejor. Finalmente, Antonio, lo que me cuenta es que han cambiado las luchas o los motivos por los cuales se toma la poesía como arma. Así es. Hoy, como cronista, ¿qué otros espacios lo mueven para seguir escribiendo o para seguir luchando? Bueno, fíjate que relacionando lo que pasó en esa pequeña comunidad, pareciera que es lo que le está ocurriendo al planeta. O sea, el deseo de exterminar un pasado y construir un mundo allí sin contemplar el silencio del lugar, los pájaros, los árboles, o sea, a echarle asfalto a un mundo de niebla, que por un apresuramiento del dinero, del desarrollo urbano, de sembrar con un ruido de plantas de tratamiento, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que...? Y ahora vemos que lo que nos ocurrió en aquel pequeño espacio está ocurriendo en el planeta. ¿Hay una nueva catequesis por encontrar entonces, maestro? Veo que el mundo, que las nuevas... por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, que los jóvenes están escribiendo mucha poesía y la están haciendo muy bien. Y algunos lo están haciendo sin pasar por talleres. O sea, hay una lectura, no sé si hay un mandato de la naturaleza en construir espíritus más cercanos al corazón de la naturaleza, porque ya ellos están encaminados en una defensa del planeta. Algo está ocurriendo que no tiene que ver con las escuelas, sino como una intuición de la naturaleza misma. Me da la impresión, no sé, puede ser que esté equivocado. Hilo de pájaro, Antonio Trujillo, ¿cuánto tiempo tiene de realizada esta obra? Ese libro creo que es del año 14 o 15, por ahí más o menos. Después de ese vino Malvasía, perdón. Y ahí lo antecede Taller de Cedro y Vientre de Árboles, de Cuando vivían los pájaros. Como verás, los títulos todos están sugeridos, pues, sobre todo de cuando vivían los pájaros. Fíjate que es un título, porque yo pensé que se estaba acabando el mundo. O sea, no lo digo así, sino que yo pensé que cuando vi aquel poco tractores, y yo entré en un estado de frenesí, un poco por el deseo de salvar aquel espacio. Y bueno, de ahí viene todo eso. Yo estaba como haciendo una escritura para decir que habíamos vivido alguna vez, pero que pasó como un cataclismo, pues. Que nunca se acabe el vuelo. Gracias por acompañarnos en este día. No, gracias a usted, muy amable. Un mimo a nuestro corazón, un mimo a nuestras emociones. Si quieren, aquí en mi mano el título sugerido, si no lo conocen, si están en África, si están en Francia, si están en España, si están en un pueblo perdido de nuestra América, aquí seguimos. Es noticia el maestro con nosotros y este Festival Mundial de Poesía que se realiza en Venezuela. A todos, muchas gracias. Porque Telesur siempre da más.